Muy buenas noches, que Dios les bendiga, espero que hayan tenido una buena semana. Estamos aquí nuevamente para compartir juntos la palabra del Señor. Vamos a estudiar un lindo pasaje, una linda promesa de Dios para el pueblo de Israel y que si la tomamos para nosotros será de bendición. En Isaías 41:10 dice la palabra: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este pasaje me ha servido muchas veces en momentos de angustia, de dificultades, de pruebas muy grandes de mi vida. Creo que ha servido para levantar el ánimo, fortalecerme y darme esperanza en Dios. Todos enfrentamos momentos difíciles. El pueblo de Israel había cruzado muchas cosas duras, estaba viviendo los tiempos de la deportación. Israel había sido tomado preso, había sido llevado a otras tierras por sus situaciones en contra de Dios. Dios había tratado con el corazón de Israel. Pues al estar en estos momentos de confrontación, Dios estaba llevándole al pueblo de Israel a una reflexión acerca de lo que hacen los ídolos y lo que hacía el Dios verdadero. Israel es un pueblo elegido de Dios y en este capítulo Dios le recuerda a Israel quién es para él. Le dice: yo soy tu Salvador, mío eres tú. Y le habla para animar su corazón, que a pesar de las pruebas que estuviese pasando, Dios estaba con él. Como decía anteriormente, todos pasamos pruebas, dificultades diariamente, pero en medio de ellas, si nosotros decidimos confiar, Dios nos ayudará. Tal vez tienes dificultades familiares, emocionales, espirituales, económicas, aún de salud. Pero recuerda en este día que a través de este pasaje Dios te quiere hablar. Te quiere decir que en medio de las circunstancias que estés viviendo, Él siempre te ayudará. Cuando nosotros estamos viviendo un momento difícil, quizás no es fácil meditar en la palabra o tal vez correr hacia Dios. A veces corremos a todo lugar menos a Dios. Pero yo quiero motivarles en esta noche, guardando esta promesa para su vida y la mía, a correr hacia Dios. 4 cosas encuentro en este pasaje bíblico que el Señor enseña que hará con aquellos que en Él confían. Y el pueblo de Israel estaba viviendo momentos difíciles, que quizás podía sentir 2 sentimientos que puede venir a nuestras vidas en el tiempo de prueba. Y le habla de el temor y el desánimo, porque es una realidad. Cuando nosotros estamos pasando momentos cruciales en nuestra vida, quizás yendo a tomar decisiones difíciles o una crisis en nuestro diario vivir, nos viene el temor. Recordemos que el miedo es natural en el ser humano, pero cuando nos dejamos dominar por el temor podemos entrar en crisis, ya sea de angustia, de depresión. El temor estanca. El temor es un sentimiento que muchas veces nos lleva a cometer errores. Quizás a encerrarnos en una habitación y decir: ya no quiero saber más, no tengo fuerzas, no hay quien me ayude. El temor provoca angustia, provoca desestabilidad, y el desánimo también es parte de este proceso de prueba. 2 cosas que a lo mejor van a venir a nuestra vida y que Dios estaba mirando en el pueblo de Israel. Por eso Él luego le da palabras de ánimo para que el pueblo de Israel sepa que Dios está con él. Y en esta noche Dios también quiere que recuerdes que Él está contigo, que Él está conmigo. El temor y el desánimo pueden venir a nuestra vida. Cuando Dios le iba a sacar a Josué a la tierra prometida, le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo.
Al pueblo de Israel le dijo de la misma forma, porque Dios conoce nuestra naturaleza humana, que cuando vienen momentos de crisis, enseguida asoma el temor y el desánimo en nuestras vidas. Pero Él trae una promesa después de decirles a Israel que no teman ni desmayen, les da la razón por qué deben vencer el temor y el desánimo y les dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Primera cosa, la presencia de Dios es muy importante en nuestras vidas para vencer en los tiempos de prueba. Quizá usted me diga, pero ¿y ahora cómo yo puedo vencer las dificultades o las aflicciones? Recordando que la presencia de Dios está con nosotros. El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos que en este mundo iba a haber aflicciones, que iban a venir tiempos de dificultad, pero que ellos debían confiar en Él. Él les dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, no teman, no desmayen, porque yo, su Dios, estoy con ustedes. Yo soy el que les va a ayudar. Cuando habla de yo soy, habla de presencia. Y la presencia de Dios siempre estará con nosotros. Jesucristo prometió a sus discípulos, antes de irse de este mundo, y dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero a veces en tiempos de prueba, de dificultad, se nos olvida estas promesas. Y es importante saber que cuando estamos en tiempo de crisis, correr hacia Dios, a su presencia, nos va a ayudar a vencer el temor y el desánimo. 2. Cuando ya estamos en la presencia de Dios, recordar sus promesas es fundamental. Y saber que Dios nos permite pasar pruebas, pero que en medio de ellas Dios nos está haciendo crecer. El apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 4:12, no os sorprendáis del fuego de la prueba. Quizá usted pueda decir, pero ¿por qué yo siendo un hijo de Dios? ¿Por qué solo a mí? ¿Por qué tengo que pasar esta prueba de fuego? Pero Dios está enseñándonos en su palabra que nosotros no nos sorprendamos cuando vienen tiempos así. Porque el apóstol Santiago dice que nosotros somos bienaventurados cuando soportamos la prueba, cuando soportamos quizás la tentación de alejarnos de Dios, cuando estamos en un momento de crisis. Dios está tratando con nuestro corazón, porque Él está queriéndonos ayudar a crecer. Dice que la prueba produce paciencia, y la paciencia, fe, perseverancia. Es una forma de hacernos madurar en nuestro carácter. ¿Sabía usted que muchos, cuando nos encontramos a veces en pruebas, queremos huir? Y es clásico del ser humano querer huir. Pero el estar allí en medio de la dificultad es de carácter, alguien de carácter, que tiene firmeza en su carácter, que así está siendo formado, cómo la persona va a enfrentar las dificultades. Porque mostrar un carácter de madurez y firmeza es en el tiempo de prueba. Fácil es nosotros decir yo creo en Dios, estoy bien, estoy feliz, cuando todo me va bien. Pero cuando estoy en dificultades es cuando yo debo decir aquello. Y quizás esto no lo vamos a poder lograr nosotros mismos, sino con la ayuda de Dios. Por eso es importante recordar, la primera cosa es que Dios está con nosotros. Y cuando Él es reconocido que está con nosotros, es el que nos da la fuerza. El Señor le dijo al pueblo de Israel, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Muchas veces estamos luchando en nuestros problemas, en nuestras dificultades, nosotros mismos, sin Dios. Y allí es cuando nos debilitamos. Pero cuando nosotros corremos hacia Dios, nosotros somos fortalecidos en Él. La palabra del Señor dice, en el mismo capítulo y en uno anterior, que Dios es el que da fuerzas al cansado.
¿Por qué alcanzado? Porque el que está cansado ya no puede seguir más. Y Dios desea que nosotros sigamos. Dios comienza a actuar cuando tú ya no puedes más, cuando tu fuerza humana se ha debilitado. Porque es fácil decir, yo estoy bien, yo estoy firme en los momentos bonitos, pero cuando estás en una dificultad te debilitas, es normal. Pero lo importante es correr hacia Dios para ser ayudados por Él, para ser fortalecidos. La Biblia dice que aquel que busca a Dios, que espera en Él, se renueva sus fuerzas. ¿Por qué habla de nuevas fuerzas? Porque ya tú y yo no la tenemos. Dios te permite pasar cosas, me permite a mí hasta cuando yo ya no puedo. Pero en el momento que yo reconozco mi dependencia total de Dios, es cuando soy fortalecido. Por eso quiero invitarle hoy, si usted está pasando momentos difíciles, corramos hacia Dios. Corra hacia Dios. Y tómese de la mano de Dios. Porque la palabra del Señor en este verso dice que Él es el que nos esfuerza. Y luego dice una promesa: siempre te ayudaré. Siempre. Habla de no excepción, que no hay un tiempo de excepción. Habla de total en el tiempo. No hay un tiempo que diga no voy a estar contigo. Él siempre va a estar con nosotros. Recordemos cuando nos viene la dificultad que hay alguien que nos va a ayudar siempre, que algo hará. Yo siempre he declarado, si esto me está sucediendo, Dios algo hará, porque yo ya no lo puedo hacer, pero el poder de Dios y su grandeza y su presencia me ayudará. Dice la palabra que siempre habla de ahí de eternidad, que Él nunca te va a dejar, siempre te va a brindar la ayuda necesaria. ¿Y cuándo somos ayudados? Cuando reconocemos que no podemos solos. Cuando tú y yo estamos elaborando algo y ya no podemos hacerlo solos, buscamos la ayuda de alguien que esté a nuestro alrededor. Pues Dios está contigo. Y a veces tú y yo soltamos la mano de Dios, olvidamos que Él está en su propia presencia magnífica delante de nosotros y buscamos un lugar menos a Dios. Por eso Él promete al pueblo de Israel y dice: siempre te ayudaré. Esta palabra sea para ti y para mí en este día. Siempre Dios nos ayudará. Luego dice: siempre te sustentaré. Nuevamente habla esta palabrita de eternidad, siempre. No tiene límite de tiempo. En todo momento, en toda circunstancia, Él nos va a sustentar. A más de la fuerza, a más de la ayuda, Él también dice: yo te sustentaré. ¿Qué significa sustentar? Él te va a proteger, a cuidar y a proveer de todo lo que necesitas. El sustento de Dios no es cualquier sustento. Es el Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, el que es dueño de todo, es nuestro Padre. Y Él estaba diciéndole al pueblo de Israel: tranquilos, el sustento viene de mí, siempre te voy a sustentar. Hermanos y hermanas, amigos que hoy están junto conmigo en este estudio, Dios siempre te va a sustentar. Nunca pienses que no vas a estar sustentado o tener el alimento diario o lo que necesitas. David estaba claro. Él declaró en el Salmos 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Él sabía bien que el trabajo de un pastor era cuidar de sus ovejas, protegerlas, darles la comida, llevarles a lugares preciosos de delicados pastos. Por eso él, al saber la actividad del pastor, le ve a Dios como un pastor. ¿Cómo usted le está viendo a Dios? ¿Le ve a lo mejor a Dios como un Dios lejano o un Dios que está cerca suyo? Recuerde que Él es espíritu y está en todo lugar. Pero Él se manifiesta donde hay gente que tiene fe en Él.
Y cuando Él dice siempre te sustentaré, dice siempre te proveeré. Te llevaré a otros lugares que ahora a lo mejor no entiendes o no sabes, pero yo algo haré. Y Él dice que nos sustentará con la mano derecha, la mano de la bendición. Para el pueblo de Israel, la mano derecha representa mano de bendición, de prosperidad. Y Él dice, con la diestra de mi justicia, no en nuestras justicias, en la justicia de Dios. Porque si nosotros nos basamos en nuestra justicia, somos personas que humanamente no somos justos. Pero por la gracia de Cristo hemos sido justificados, hemos sido perdonados. Y por esa gracia Dios nos va a bendecir en su justicia. Las dificultades y las pruebas se las puede pasar cuando avanzamos en fe. No te detengas. El temor y el desánimo nos quiere detener en lo que estamos haciendo, en lo que estamos viviendo. Pero no te detengas. Recuerde que Abraham, cuando recibió la promesa de Dios, él avanzó, salió de Ur de los Caldeos y dejó guiarse por Dios. Y eso le hizo ser el padre de la fe. Cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, los que fueron a hacer el reconocimiento de la tierra dijeron, allá hay gigantes. Y el temor dice que llenó el corazón de los israelitas. Pero Dios le había dicho a Josué que estaría siempre con él, que le protegería. Y Josué dice, si hay gigantes, no importa. Nosotros vamos a cruzar el río Jordán a la tierra prometida. Él siempre avanzó. Y por su avance, el pueblo de Israel conquistó esa tierra prometida donde fluye leche y miel. Porque el pasar las pruebas y las dificultades es cuando nosotros decidimos avanzar a pesar de las circunstancias difíciles. Cuando el pueblo de Israel era perseguido por el faraón, al salir al desierto, ellos miraron el Mar Rojo y se sintieron atemorizados porque no había un camino para continuar. Pero Dios le dice a Moisés, levanta la vara, y él decide obedecer porque quiere avanzar. Y cuando levanta en fe la vara, el mar se abre. Porque tú cuando avanzas y crees en Dios, se abren los caminos. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel pasó en seco, caminó en medio del mar. Del un lado al otro lado se recogieron las aguas y ellos caminaron en seco. Y aun cuando los enemigos le perseguían en ese proceso de camino, porque era ancho o extenso de caminar, Dios volvió las aguas y murieron sus enemigos. Porque a veces nosotros estamos atemorizados por lo que estamos viviendo y no nos permite ver que Dios está delante de nosotros abriendo camino y que nos va a defender. En medio de las pruebas, usted y yo debemos recordar que debemos depender completamente de Dios, porque Él nunca nos dejará, nunca nos desamparará, siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. El creer en las promesas de Dios y declararlas en tiempo de prueba es muy importante. ¿Sabe que por el poder de la palabra somos fortalecidos? Somos renovados, somos restaurados, somos animados. El amor de Dios es tan grande que echa fuera todo temor. Y aquel que ha conocido el amor de Dios, dice la palabra que ha sido perfeccionado en el amor de Dios, echa fuera todo temor. Los temores nos acechan cuando nosotros olvidamos que Dios nos ama. Si Dios nos ama y es nuestro Padre, Él siempre nos ayudará, nos protegerá, nos sustentará. Y en medio de la dificultad que Él mismo nos permite pasar, no digo que Él crea las dificultades, que nos permite pasar, está tratando con nuestro corazón para que aprendamos a depender y a confiar plenamente en Él. Y que aprendamos a madurar en nuestra fe. Nuestra fe es probada. El apóstol Pablo lo dice.
que debemos cada día ganar la buena batalla de la fe. ¿Y cuándo se prueba? En momentos difíciles. Pero qué importante saber que si nosotros decidimos creer en la palabra de Dios, que ya ha sido dicha, y en sus promesas, pues nosotros vamos a ser ayudados y fortalecidos. El Señor desea que usted y yo dependamos completamente de Él. ¿Sabe cuándo nosotros empezamos a hundirnos? Así como Pedro cuando caminó sobre el agua, él cuando saltó la barca estaba avanzando por su fe, pero cuando miró y tuvo miedo de las aguas, él se hundió. Y el Señor le reprendió y le dijo: hombre de poca fe. Es cuando la duda acecha a nuestro corazón. Tengamos cuidado de albergar pensamientos de duda en nuestro corazón. Desechemos toda incredulidad. La Biblia dice que el pueblo de Israel por la incredulidad se quedó en el desierto una generación entera. Que usted y yo no seamos de esos incrédulos, sino más bien que decidamos creer plenamente en Dios. Mire, David decía: hubiese yo desmayado si no creyese que veré la gloria de Dios. David era un hombre como usted y como yo, pero dice la Biblia conforme al corazón de Dios, que pasó pruebas y dificultades familiares, económicas, fue perseguido para ser matado. Pero él es alguien que dice: hubiese yo desmayado si no creyera. Qué importante es creer en Dios, en su poder, en sus promesas, y que Él es el que nos cuida y nos ayuda siempre. Así que yo le animo, si a lo mejor usted está pasando momentos difíciles o vienen tiempos duros, pues es tiempo de creer, de confiar plenamente en Dios y correr hacia Él. Solo Él es el único que puede ayudarnos, porque el ser humano nos puede brindar apoyo. Dios va a utilizar personas para ayudarnos, pero la voluntad humana tiene un límite. Pero cuando confiamos en aquel que nunca nos dejará ni nos desamparará, veremos la gloria de Dios. Bendiciones, que tenga una linda noche. Yo quiero invitarle a terminar este tiempo orando, y quisiera orar por usted y por mí, para que cada día seamos fortalecidos en Dios y que recordemos siempre sus promesas. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra bendita. Tu palabra es maravillosa, nunca deja de ser. Ella, Señor, produce fruto, para lo cual fue enviada. Que esta palabra en nuestros corazones florezca, y que cuando estamos en dificultades, tú nos ayudes a ser fortalecidos y a vencer los temores y el desánimo. Padre, yo oro por cada persona que está junto conmigo en este tiempo, que si está pasando momentos de enfermedad, ayúdale, Dios mío. Si está pasando momentos críticos, familiares, económicos, emocionales, tu ayuda venga, con tu diestra le sustentes. Bendigo a cada uno y oro por todas las situaciones que diariamente tenemos que pasar. Hoy declaramos nuestra fe en ti, renunciamos a la incredulidad, porque la duda nos impide avanzar y creer en ti. Pero hoy decidimos, como David, creer en ti, porque veremos tu gloria. Que tu gracia y tu favor esté con cada uno de nosotros todos los días de tu vida, como de nuestra vida, como es tu promesa. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Tengan una linda noche.